Muy bien. Quiero compartir con ustedes una palabra que creo que nos hace bien en este momento. Juan 10:10. A mí me gusta que participen de la palabra, leyéndola. ¿Cuántos trajeron la palabra, la escritura? No importa que la traigan en el celular, pero que la traigan. A algunos les daba vergüenza andar con la Biblia en el brazo. Ahora pueden disimular bien con el celular. Juan 10:10. Jesús está hablando y dice: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Para qué vino Jesús? Para darnos vida, y vida en abundancia. ¿Qué es la vida? La vida en realidad es un proceso. Cuando nace un bebé, yo siempre digo, preguntamos ¿qué fue? Le decimos del sexo masculino, es hombre. La verdad que no es hombre. Tiene que pasar un proceso. Hacer primero un bebé, luego un niño, luego un adolescente, luego un joven y luego un adulto. La vida es un proceso. Ninguno nació para ir a la universidad. Todos van caminando en un proceso. Se dice que todo lo que tiene vida se supone tiene que desarrollarse. Aunque veamos difícil, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del cuesco de durazno. Es durísimo. Tú no lo puedes partir con la mano. Tienes que tomar un martillo y partirlo, porque es duro, grueso. Pero cuando uno lo pone en la tierra, viene un milagro. ¿Dónde está la vida? No está en el cuesco, está adentro, en el interior. Y cuando lo pones en la tierra empieza a abrirse y a amanecer la vida. Pero no da fruto el otro día. Hay que esperar. Y esperar para que crezca y se desarrolle. Y luego vienen apareciendo los brotes. Primero un arbolito pequeño, pero aparecerá 1 o 2 duraznos. Y luego empieza a crecer y viene más fruto. Nosotros tenemos 3 damascos en casa que eran chiquitos, crecieron y un día llenamos 15 cajones de un solo árbol. Qué maravilloso, ¿eh? Eso es vida, vida con fruto. Pero también hay ataques a los arbolitos. La helada, por ejemplo, puede quemar un árbol. Y claro, una vez se me quemó un naranjo, estaba nuevito, se quemó como si le hubieran prendido un fósforo. Y yo dije, ¿por qué, Señor, se habrá quemado este arbolito? Puse las manos en él y oré, y dije que vuelva a la vida este arbolito. Y volvió. El Señor se preocupa de los árboles también. Si se preocupa de los árboles, ¿cómo no se va a preocupar de nosotros? Un hermano en Longaví que tiene plantaciones de arándanos, hace un par de años atrás se le quemó toda la producción, más de $2 millones. Y me llamó un poco afligido. Yo fui con 2 hermanos y vamos a orar por ese campo. Fuimos, cada uno se puso delante de un árbol, tomó una rama y oramos. Señor,
ordenamos a esta producción volver a la vida. Y saben, volvió a la vida. El Señor es tremendo. Todo lo que tiene vida puede reproducirse. Amén. Y nosotros tenemos un Señor que nos ha dado vida. En estas últimas décadas el Espíritu Santo ha obrado en forma maravillosa, derramándose sobre muchas vidas, trayendo abundancia de carismas a la Iglesia. Pero en medio de este despertar el Señor ha querido hacer oír su voz para llamar a la Iglesia a crecer. Este es mi mensaje. Dios nos llama a crecer. Ya que Él no obra por circunstancias fortuitas, porque si no tiene un propósito que cumplir, y lo va a hacer a través de la Iglesia. Tenemos que entender que el único instrumento de autoridad que Dios tiene en la tierra es la Iglesia. No hay otro. Por lo tanto, tenemos que aprender a responderle a nuestro Señor. Todo crecimiento parte de un principio correcto. Una semilla, una planta, una vida, todo tiene un principio correcto. Pero ese principio tiene que guardarse siempre. Esto se puede apreciar en las leyes de la agricultura, la ingeniería, la ciencia, etc. Jesús nos dio un ejemplo muy interesante. Vamos a abrir la escritura en Lucas, capítulo 6. Versículo 47 al 49. Voy a tomar el 46 también. ¿Y por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no la pudo mover porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Analicemos brevemente esto. El que viene a mí, Jesús siempre hizo este llamado, el que viene, el que tenga se venga. ¿Por qué? Porque el ir al Señor es un acto voluntario. A nadie le podemos imponer. Pero este acto voluntario tiene algo muy importante. Cuando nos acercamos al Señor voluntariamente, Él va a ver la disposición de nuestro corazón y va a orar. Luego, el que oye mis palabras, ¿a qué se refiere? A prestar atención para obedecer. El que oye mis palabras dice que este hombre que edificó sobre la roca oyó su palabra y la puso en práctica. No es solo oír. Hay muchos que saben mucho de la Biblia, pero no tiene relación su vida con la realidad. Y esto es penoso. Hay tres cosas entonces aquí. El que viene a mí, un acto voluntario, que oye mis palabras, que presta atención y las hace, practica la verdad. No es solo saber, es también cumplir con el Señor. Esta primera declaración de Jesús con respecto a una relación con Él es bastante importante porque define las cosas muy claramente. El Señor, después de dar esta palabra, dice los resultados de los dos edificadores.
uno sobre la roca, el otro sobre la arena. Díganme ustedes si no es difícil, perdón, ¿es difícil cavar sobre la roca? Se puede, pero es duro, demanda mucho trabajo. Yo he cavado en lugares duros con un cincel y un martillo, pero hay que ver que es trabajoso. Ya el concreto armado es difícil, como es una roca. Pero lo que se pone allí y se mezcla con cemento, vayan a sacarlo, porque se amalgama con la roca y queda muy firme. Señala el resultado del Señor de ambas determinaciones, lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. En cuanto a la actitud sabia, cavó y ahondó. ¿Sabe de qué se trata esto? Arrepentimiento y bautismo. Cavar y ahondar. Cavar y ahondar. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente. Un cambio de mente y de corazón. Cambia tu forma de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Eso era lo que Jesús quería enseñar. Puso un fundamento. El fundamento se pone cuando las condiciones están dadas. Aquí en la construcción que vamos a tener no se puede edificar sobre la tierra. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Hay que cavar. Y la fundación va a depender de lo que hay arriba. Si es mucho peso, la fundación tiene que ser mayor. Va dependiendo una cosa de la otra. Cuando las condiciones están dadas, entonces se pone el fundamento. Primero hay que cavar, trabajar, tomar tiempo, tomar las medidas necesarias. Todo depende del fundamento. Si el fundamento queda chueco, el edificio va a quedar chueco. Me acuerdo que una vez le di el trabajo a un hermano cuando estaba edificando la casa. Le pregunto, ¿tú sabes interpretar planos? Sí, me dice. Yo ni siquiera intenté de enseñarle porque él me dijo que sí. Y un día fui a ver el fundamento. Uno que se acostumbra a ver las cosas, pegué una mirada así, dije, esto está chueco. Fui a hablar con él. Le dije, dime la verdad, ¿tú sabes interpretar planos? No, me dijo. Entonces estamos mal porque no puedo permitir que mi casa siga siendo edificada así. Mira, aquí hay 15 centímetros de diferencia. Y eso para arriba significa bastante. El Señor no se equivoca. Él es el arquitecto y el constructor, el Espíritu Santo en nosotros, que quiere edificar de acuerdo al plano. Dios no admite otras medidas, sino lo que Él diseñó. ¿Se acuerdan cuando mandó a Moisés edificar el tabernáculo? No le dijo, mira tú, hazlo como te parezca bien. No, Él le dio exactamente las medidas, el material, los colores, todo. Porque cuando se trata algo de Él, Él toma eso en consideración y Él hace las cosas a su manera. Tener el fundamento bien puesto es muy importante, porque todos estos vaivenes de la vida, de altos y bajos, no nos van a afectar. Aunque vengan vientos, aunque vengan ríos, la casa no se va a mover. El resultado
Maravilloso de esto es que vino la corriente del río, los vientos, y la casa no se movió porque estaba construida bien. En cuanto a la actitud necia, se conformó con la superficie, lo superficial sin contenido. Lamentablemente hoy día hay mucho de esto, mucho ruido y pocas nueces, mucho ruido pero poco contenido. No le interesó el terreno a este individuo, ¿no? Pero le gustó porque estaba parejito y se podía evitar mucho trabajo. Esto se llama falta de visión y objetividad. Cuando alguien construye así a locas, sin tomar las medidas necesarias, es una persona que no tiene visión del futuro, no tiene objetividad. Y Jesús nunca nos mostró eso. Él sabía lo que venía a la tierra, ¿o no? Él sabía lo que venía, sabía lo que iba a pasar. Por eso trazó las líneas muy claras. Observemos los principios de Dios. En términos generales, todos los principios de Dios deben ser atendidos. Pero hay lineamientos que el Señor ha puesto en la Iglesia que conforman la estructura divina. Esto, sin embargo, a través del tiempo se fue desfigurando de tal forma que se fue reemplazando con lo que era original, con otras cosas que parecían buenas, se suplantaron cosas que tienen que ver con la estructura divina. Quiero traer a la memoria algo conocido por ustedes, como es la historia de la Torre de Babel. ¿Qué es lo que la Iglesia perdió en el tiempo? Perdió la visión de los ministerios, perdió la visión de lo que era en realidad. Voy a comparar un poco con la Torre de Babel algunas cosas. En Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Ténganlo abierto, no necesariamente lo voy a leer, voy a recordar el hecho. Algunas cosas muy importantes. Génesis 11. Del versículo 1 al 9. Dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos, y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así lo dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué lecciones encontramos aquí? Llegaron a una llanura. ¿Qué es una llanura? Es algo plano, es algo bonito. Y se establecieron en la llanura. Esto nos habla del peligro de estancarnos en un lugar porque se ha encontrado comodidad. La llanura es símbolo de comodidad. No hay nada que trabajar, solo levantar una construcción, una casa, etc. En segundo lugar, del criterio humano surgen las brillantes ideas.
Aquí no interesaba qué pensaba Dios del asunto. Ellos querían hacer algo propio. Una de las cosas es ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. ¿El ladrillo es más firme que la piedra? Definitivamente no. Tú lo tomas y lo golpeas muy fuerte y se puede quebrar. En cambio, la piedra no. Hay que usar algo muy fuerte para quebrarla. Esto nos habla de algo muy importante. Cuidado con nuestras ideas, que no nos volvamos consejeros del Señor. Que a veces le estamos aconsejando al Señor que haga las cosas. Y esto es gracioso, ¿no? Le pedimos al Señor a veces, Señor, respóndeme así como yo te pedí. Y el Señor nos diría, ¿y si yo no quiero así? Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Es mejor que te llegues a mí, diría el Señor. En tercer lugar, edifiquemos una ciudad y una torre. Hagamos algo para nosotros que satisfaga nuestros deseos. Todo esto es propio de la naturaleza humana. Inventemos algo, hagamos un programa, hagamos esto. La pregunta es, ¿estará el Señor en eso? ¿Lo querrá así? Podríamos nosotros hoy hacer un cuadro comparativo con este relato y ver cómo es nuestra realidad en torno a la iglesia. A veces cuando uno lee la Escritura dice, pobre gente, o qué porfiada era la gente. La pregunta es cómo andamos por casa. Cuán fácilmente tenemos la tendencia a quedarnos en la llanura porque es más fácil, es más cómodo. Lo más terrible de todo es que esto nos trae estancamiento. Cuando nos acomodamos, se nos viene el estancamiento. Cuando estamos estancados comienzan a salir nuestros recursos y sutilmente las cosas empiezan a cambiar. Si no nos cuidamos, luego le estaremos aconsejando al Señor lo que tiene que hacer. Somos capaces de proponerle que lo que Él ha planeado es muy complicado y que nosotros, por entender la problemática humana de este siglo, estamos más en condiciones de crear una infraestructura capaz de sustentar las cosas. Ladrillo en lugar de piedra, asfalto en lugar de mezcla. Se está celebrando los 500 años de la Reforma. Es verdad, Lutero fue valiente y dio pasos tremendos. Celebramos eso y agradecemos a Dios por ese tipo de hombres. Pero después de la Reforma vino la diversidad de grupos por la libre interpretación de las Escrituras. Es decir, cualquiera interpretaba y le daba el carácter que quería a la Escritura. Y por eso empezaron a aparecer las denominaciones. Cada una tiene un énfasis en algo. Y muchos dicen que tenemos diferentes doctrinas, pero eso no es verdad. La doctrina es una sola. Se le ha llamado doctrina a la teología. La teología tiene muchas diversidades porque es una ciencia y puede interpretar las cosas como se le da la gana a cualquiera que estudia teología. Pero la Escritura nos enseña que la doctrina es una sola. Jesús vino y enseñó una sola cosa. No dejó doctrina diversificada en el sentido de que alguno optara por una o por otra, sino una sola doctrina. Mateo capítulo 5 al 7, allí está enseñando Jesús. La epístola a los Romanos es otra carta que enseña. Efesios, son epístolas fundamentales. Ahora, toda la Escritura es inspirada por Dios, nos puede ayudar, pero hay cosas que Jesús enseñó que son fundamentales y no nos podemos apartar de lo que Jesús enseñó.
¿Para qué hacemos las cosas y para quién? La respuesta a esta pregunta debería ponerse frente a la objetividad. La construcción de la Iglesia es una estructura de servicio y autoridad. ¿Para qué está la Iglesia en la tierra? Para servir al prójimo. Pero tiene autoridad. ¿Y la autoridad emana de dónde? Emana del trono del Señor. Él es la máxima autoridad. Y Él nos da autoridad para que hagamos las cosas a su manera. Esto nos lleva a entender que hay propósitos definidos de Dios que debemos conocer y orientar. Entonces, todo nuestro trabajo en lo que vale la pena, en lo que da fruto para vida eterna. Edifiquemos en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto se refiere a la Iglesia. Los problemas que enfrentamos. Siguiendo la figura anterior, nos daremos cuenta que hoy nos enfrentamos con una problemática de diversidad de criterios con respecto a Dios. En la era posmoderna ya no existe la verdad, existen las verdades. Tú tienes tu verdad y yo la mía. Pero yo sigo diciendo, no, hay una sola verdad. Amén. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. No es una doctrina, no es una teología, es una persona. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Bendito sea su nombre. Cuando Dios decidió bajar para ver lo que estaban haciendo allí en Babel, decidió hacer algo frente a las acciones de los hombres. Los confundió para detenerlos. Si al hombre le dan rienda suelta, es capaz de hacer las barbaridades más grandes. Necesitamos que alguien nos diga hasta aquí, que nos raye la cancha. Claro que sí, porque si no nos desbocamos. El ser humano y su naturaleza es como un potro salvaje, difícil de domar. Pero al mirar un poco retrospectivamente a la Iglesia, considerando la historia, podemos descubrir con asombro que las cosas se repiten, vez tras vez. La confusión que existe en gran medida en el mundo cristiano hoy día tal vez se deba al hecho de que el Señor ha tenido que usar los mismos medios antiguos para detener el obrar netamente humano. Algunas consecuencias que se ven: la pérdida de visión de la Iglesia, el conformismo hereditario. ¿Qué significa esto? Bueno, así como lo hicieron los hermanos del siglo pasado, hagámoslo nosotros, pero no en relación, esto no en relación al frescor de Dios, a la palabra de Dios que va cada vez dándonos vida, sino se refiere a tradiciones. Cuando se pierde la visión, se vuelve a la tradición. Cuando se deja de obrar en la frescura del Espíritu Santo, en vez de movimiento, llegamos a ser un monumento. Y Dios no quiere monumento, Dios quiere moverse en la tierra a través de su Espíritu. Amén. Algunas consecuencias que se ven: pérdida de visión, y otra cosa es la división. Pérdida de autoridad espiritual, mezclas con el sistema del mundo, definición del mundo, el hombre organizándose fuera de Dios, poca luz y poca sal para impactar a las naciones, poco espíritu profético en la tierra. Rápidamente vamos a analizar estos enunciados. La pérdida de visión. La tendencia ha sido conformarse con una herencia costumbrista, sin considerar la frescura del propósito divino. Cuando empezamos en esta visión que el Señor nos tiene todavía, gracias a Él, había que enfrentar muchas cosas que eran costumbristas, muchas costumbres y tradiciones que parecían buenas,
pero no ayudaban mucho a la iglesia. Cuando empecé a anunciar el reino de Dios aquí en este país, se levantaron muchas voces en contra. El discipulado parecía herejía. No era fácil enfrentar una realidad existente, pero había que hacerlo. Había que recuperar la visión de la iglesia, la visión de lo que era el reino de Dios. Y gracias al Espíritu Santo esto vino y lo estamos disfrutando hasta hoy. Pero no podemos perder la visión, no podemos perder de vista lo que Dios nos ha dado, que ha sido bastante y bueno, gracias a Dios, que la palabra de Dios es buena, es edificante. Hay temores a los cambios. Cuando el Señor nos pide cambiar alguna cosa, no los principios, sino algunas formas. Hay cosas de forma y hay cosas de fondo. Dios nunca va a cambiar sus principios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Así que tengamos cuidado de confundir las formas con el fondo. Me acuerdo que algunos en tiempo pasado decían, nosotros somos igual que ustedes, porque pusimos el púlpito al medio. Porque vendimos las bancas y compramos sillas. Porque cantamos los mismos coritos. Todo eso se puede hacer, pero no necesariamente cambiar la vida. La vida tiene que cambiar de otra manera. Tiene que venir la depuración del Señor. Cuando la vida de Cristo produce una dinámica de crecimiento, no es lo mismo ver un niño de 5 años que ver un chico de 16. ¿O sí? No es lo mismo, porque hubo una fase de crecimiento y esa fase de crecimiento le dio otra estructura a la persona. Cuando está creciendo le duelen los huesos, le quedan los pantalones cortos. Hay varias cosas que se manifiestan y gloria a Dios por eso. Uno como padre dice, qué bueno, está creciendo. Lo malo es que hay que ir a comprarle ropa. De repente, en nuestros días se hizo más rápido los conceptos que la práctica, lo cual no nos deja avanzar. Algunos tienen muy buen concepto del reino, pero no tienen la vida del reino. Cuidado con caer en el lenguaje y no en la realidad, porque esto va a deteriorar el avance de la iglesia. La pérdida de visión nos puede llevar a esto. Cuidado, hermanos, con perder la visión de lo que Dios nos ha dado, que es muy importante y muy valioso. La división es producto de la carnalidad humana. Esto es lo que Pablo combate. Dice, no mirando cada cual lo suyo propio, sino considerando a los demás como superiores a él mismo. Romanos 12:3. Consideremos a nosotros mismos, no con un alto concepto, sino consideremos al hermano. Digámoslo así en forma práctica. Siempre debo considerar a mi hermano superior, no inferior. Si esto sucede con todos nosotros, vamos a tener una comunión tremenda. Porque cuando uno considera menos al otro, se nota hasta en las palabras, en el trato. Pero cuando lo considera superior, lo va a tratar con respeto, con dignidad. Amén. La división no nos ha dejado gustar las bendiciones y las riquezas de Dios que hay en la iglesia. Manifiéstate en los dones y ministerios. Si ustedes se han dado cuenta, todos estos años yo he invitado a muchos ministerios a venir a compartir con nosotros. A algunos les gusta, a otros no, pero no es por el gusto, es por la palabra, es por el desafío que se planta la palabra de Dios. Yo he traído casi todos los ministerios que están en la comunidad, en la comunión internacional de ministerio apostólico. Ellos no se dieron ni cuenta, pero los tuve a todos aquí. Poquito a poco.
hermanos de la India, de África, de Europa, de Estados Unidos. Muchos han venido. Y gracias a Dios por intercambiar los ministerios, por la gracia que cada uno tiene. Es tremendo, ¿no? Cuando uno ve a otros hombres predicando, quizás las mismas verdades, aumentando la proyección, pero qué frescura trae al cuerpo de Cristo, porque están diseñados los ministerios para bendecir a la iglesia y refrescarla. El mover del Espíritu nos ha despertado cosas preciosas, pero ahora debemos examinarnos sinceramente para conocer nuestras motivaciones. No sea que haya algún exclusivismo divisorio en nosotros. Recordemos, no somos los iluminados de este siglo. Gracias a Dios hemos recibido una luz maravillosa, pero los demás hermanos, los que estén en otro lugar, que no tienen la misma luz, no podemos despreciarlos, tenemos que amarlos. Amén. Escucharlos, así como nos gusta que nos escuchen a nosotros. Cuando invité a Fernando Chaparro, algunos me dijeron, ¿por qué invitó a Fernando Chaparro? Porque es un siervo de Dios. Podrá tener algunas cosas diferentes, pero es un siervo de Dios. Y les digo, habría que mirar varias cosas positivas que él tiene, siendo un motorista de carabinero, se convirtió al Señor. Y miren todo lo que ha levantado en el país. Puede que hayan cosas que no nos gusten, pero Dios lo ha bendecido y sigue predicando. Él tiene una cadena de radio en el país. A mí no me produce envidia, me da alegría de ver hombres que pueden hacer cosas para Dios, que no tienen la misma luz de nosotros, no importa, pero son parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que amarlos. Lo he invitado para que Él nos ministre y para que también vea lo que nosotros tenemos. Esto tiene dos vías, ida y vuelta. Así que nunca hay que despreciar a nadie, nunca hay que menospreciar a nadie. Y aquí aprovecho de pasar un avisito. El viernes había muy pocos de aquí en la marcha. ¿Amamos la unidad? Nadie dice amén, ¿eh? ¿Amamos la unidad de la iglesia? Hay momentos en que tenemos que hacer cosas que a lo mejor no nos gustan, pero si vamos a mostrar que amamos al cuerpo de Cristo, tenemos que dar pasos concretos en la práctica. Me hubiera gustado ver muchos de ustedes allí. Había un grupito muy pequeño de la comunidad y muchos hermanos de otros grupos. La próxima no va a haber perdón. Gracias. En todo el país fue una manifestación muy importante. No necesariamente una manifestación de fuerza, sino una manifestación de la presencia del Señor en cada ciudad. Yo creo que algún resultado espiritual va a tener, porque se oró por la ciudad, se oró por el país, se oró por los candidatos que vienen. Yo creo que es muy importante, hermanos, que tengamos conciencia de participación en esto. No lo voy a criticar, ni mucho menos, pero le voy a llamar la atención a este hecho, que es importante en estas situaciones participar. El día 31 de este mes estará en el gimnasio del Estadio Municipal Alberto Motesi. Es un hombre de Dios. Trabajamos juntos aquí en Chile durante un año en el evangelismo a fondo. Somos muy amigos y él ha estado cambiando su mensaje para dar una pincelada de lo que es el reino de Dios. Estuvo en el Congreso en Costa Rica con una palabra tremenda
diciéndole a los parlamentarios que todas las leyes que se han estado queriendo imponer en América Latina son una aberración. Se lo dijo en su cara, y que es tiempo de que empiecen a pensar como Dios quiere que piensen los que están guiando las naciones. Yo creo que va a ser una bendición aquí en la ciudad. Así que si ustedes quieren participar, vayan ese día 31 a las 7:30 al Estadio Regional, a La Tortuguita, donde hemos tenido encuentros nosotros también en el pasado. Aproveché de pasar el aviso. Lo que quiero decir en este punto de lo que estamos hablando, las convicciones no se transan, pero las actitudes deben ser de humildad y consecuencia. Uno puede tener una visión correcta, pero actitudes incorrectas. Hay que cuidar eso, tenemos que ser consecuentes. El llamado de Dios es a que maduremos. Este llamado es primero para los siervos del Señor, porque sabemos que el pueblo de Dios va a marchar hacia la meta de acuerdo a cómo va siendo guiado. Escuché la historia de un hombre de Dios, Bob Manford. Dice que un día salió fuera de su casa y de repente su perro vio una liebre que pasó y salió a la siga de la liebre. Después fueron llegándose otros perros corriendo. Era una perrería de muchos perros. Pero poco a poco empezaron a cansarse algunos y a quedarse. El único que quedó finalmente persiguiendo a la liebre era su perro. Los otros, ¿por qué corrieron detrás? No sabían por qué. Simplemente porque vieron correr a un perro, a uno. Ustedes saben que los perros empiezan a ladrar y empiezan todos a ladrar. Pero nadie sabe por qué ladra. Así sucedió con este perro. El único que quedó persiguiendo a la liebre fue el perro de este hermano. Algunos no saben por qué caminan ni para dónde van, pero corren. Se junta mucha gente, pero no saben para qué. La iglesia tiene que tener claros objetivos de parte de Dios. Creo que el llamado del Señor es a que maduremos, y para madurar hay que tener una vida definida. Hay una palabra que se llama definición. Sin definición no hay obra, no hay avance. Al observar a Jesús y su trato con los discípulos podemos notar que Él siempre quiso definiciones más que declaraciones. Cuando llamó a los discípulos allí en la playa, ¿qué fue lo que le dijo? Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y le siguieron en el instante. Se paró frente a Leví, cobrador de impuestos, publicano, y le dice, sígueme. El Señor no daba explicaciones, simplemente quería la obediencia. Cuando les enseñó en la multiplicación de los panes y los pescados, ¿se acuerdan cuando vinieron a decirle Jesús, ¿por qué no despide a la gente? Tienen hambre. Y Jesús le dice, aliméntenlo ustedes. Yo creo que más de alguno dijo, ¿con qué ropa? Si no tenemos nada, apenas hay 5 panes y 2 pescados. A veces nos encontramos con esa realidad. El Señor nos pregunta, ¿qué tienen? Tenemos muy poco. ¿Pero qué fue lo que le dijo a los discípulos? Pónganlo en mis manos. Y Jesús empezó a repartir. Se repartió a toda la gente. ¿Cuánto eran? 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que siempre son más. Así que multiplíquenlo por 3 o por 4.
Era una multitud de 15 o 20.000 personas. Y alcanzó para todos. 5 panes y 2 pescados. Y, como si fuera poco, ¿cuánto sobró? 12 canastos llenos. ¿Qué tienes tú hoy día para ofrecerle al Señor? Para crecer en Él. Es importante que todo lo que tengamos lo pongamos en las manos del Señor. Aquí recién Julio decía, llegó un milagro. ¿Qué es eso? Cuando ponemos las cosas en las manos del Señor, Él las multiplica. No tengan ninguna duda que van a haber milagros. Yo fui a Brasil, invitado por un pastor bautista, y estaban a punto de construir, y orando el pastor, el Señor le dice, ¿cuánto dinero tiene? 280 millones de reales, que es mucha plata. Y se ofrenda eso para las misiones. El pastor se quedó helado. Ofrenda eso para las misiones. Él lo compartió con los líderes y le dijeron, si el Señor dijo, hay que cumplir. Se lo entregaron a las misiones. ¿Cuánto había en el fondo? 0 pesos. En una semana después aparece un empresario y dice, pastor, ¿usted está a punto de edificar? Sí, dice. ¿Cuánto necesita para construir? 300 millones de reales. Cuente con ello. Dios es tremendo, ¿eh? Pero nos prueba la fe. Somos capaces a veces de pensar cualquier cosa cuando estamos afligidos, pero Dios es fiel, es real, bendito sea su nombre. ¿Qué aprendieron los discípulos con esto? Que en el Señor no hay límites. En el Señor no hay límites. Él todo lo puede. Amén. Esto es crecer en fe. Cuando Él se mostró como ejemplo, en Juan 12, 49 a 50, cuando dice, yo no hago nada por mi cuenta, ni digo nada por mi cuenta, hago todo lo que el Padre me mandó a hacer y digo todo como Él me dijo que lo dijera. Qué tremenda lección tenemos ahí. Los que buscan novedades tienen que leer ese pasaje, porque nosotros no podemos hablar lo que se nos viene a la cabeza. Tenemos que decir lo que el Señor nos dice que tenemos que decir. Cuando Él dio la gran comisión a los discípulos, ¿qué les dijo? ¿Les dio instrucciones claras? Vayan por tal lugar, vayan de 2 en 2, toquen la puerta, saluden, coman lo que les pongan por delante, y etcétera, etcétera. Cuando volvieron dijeron, uy, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Venían súper contentos, infladitos venían. El Señor le empezó a pinchar. No se alegren tanto por eso, alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué les quiso enseñar el Señor? Esto no ocurrió por ustedes, ocurrió porque yo estaba intercediendo por ustedes. Yo estaba tras todo este mandato. Qué importante es, ¿no? Hoy día hay que cuidarse de la vanagloria. El otro día fui a orar y se sanaron los enfermos. Gloria a Dios. Pero Él lo hizo por mí, por medio de mí. El vaso no importa. El instrumento no importa, importan las consecuencias. Dios te va a usar para sanar a alguien, gloria a Dios. Para hacer un milagro, gloria a Dios por eso. Toda la gloria la merece Él. No es por ti ni por mí, es por Él. Amén.
¿Te atreves a orar por los enfermos? ¿Te atreves a orar por un milagro en alguna circunstancia? Hay que hacerlo, porque eso va a ocurrir con mayor frecuencia en este tiempo, cuando la iglesia está en desarrollo. El Señor nos llama a ser consecuentes. Estos años el Señor nos ha dado mucha palabra y buena palabra, gracias a Dios. Es necesario que tomemos en serio lo que el Señor nos ha dicho durante tanto tiempo. Termino diciendo algunos factores que indican crecimiento. Debemos tener presente que todo crecimiento implica ciertos conflictos, porque es un proceso. Todo proceso tiene cambios. Este proceso se explica en el sentido de que ahora somos nosotros los que vamos a proclamar el reino de Dios por todo lugar. Debemos encontrar la claridad de lo que Dios nos está diciendo y no creer que Dios tiene que rebajar sus demandas y ponerse a tono con nosotros. Él se rebajó hasta lo sumo, murió en la cruz como el más vil criminal, se identificó con nosotros, pero ahora quiere que nosotros nos identifiquemos con Él. Para ponerles un ejemplo, Dios no tiene que bajar de nuevo, en el sentido de la humillación, ya lo hizo a través de Cristo. Lo que Él quiere es que nosotros subamos nuestro estilo de vida, subamos nuestra condición de fe, que alcancemos la identidad con Él. Y es eso lo que el Padre está esperando de nosotros. Relacionamientos es otra cosa importante. Relacionamiento es sinónimo de iglesia. ¿Qué es la iglesia? Relacionamiento. ¿Qué es relacionamiento? Iglesia. La iglesia es esto. Si creemos en esta realidad, vamos a superar cualquier cosa para estar en comunión los unos con los otros. La unidad no solo con los que tienen nuestros principios afines, sino con todos los que invocan el nombre de Cristo y son redimidos por la sangre de Cristo. En la funcionalidad de los dones y ministerios, al decir que esto quiere ser más continuo en nosotros, porque los dones son para que la iglesia ejercite la gracia de Dios para con todos los hombres. ¿Necesitamos los dones? Los dones están, las herramientas están, tenemos que usarlas y no quedarnos parados. Ser capaces de replantearnos continuamente los principios de Dios para que la iglesia sea al fin lo que Dios quiere que sea, que nos mantengamos en la senda correcta. Hermanos queridos, revisémonos continuamente si estamos bajo los principios que el Señor nos ha señalado. Seamos autojueces. No juzguemos a los demás, juzguémonos a nosotros mismos. Veamos cómo estamos en el camino. Estamos avanzando, hemos crecido, hemos desarrollado la vida en Cristo. Esto se ve en la vida y no en los conceptos. Si la gente que nos ve nota que nosotros vamos cambiando de mejor a muy bueno, entonces vamos a dar testimonio de Cristo. Juntos conseguiremos crecer. Solos nunca vamos a crecer. Podemos arruinarnos. ¿Por qué juntos? Porque diamante con diamante se pulen. Y los conflictos que a veces aparecen no son para distanciarnos, sino son para crecer. Cada conflicto es una oportunidad para crecer. ¿Tuviste problemas con alguna persona? Soluciónalo, como Cristo te manda. No nos quedemos ahí enojados, que no nos podamos ni saludar. Eso no es parte de la iglesia. Eso es el enemigo trabajando para hacernos tropezar. ¿Eres capaz de mirar a los ojos a todos tus hermanos?
sin ruborizarte. Eso es parte del crecimiento. Renunciar a nuestras propias cosas para aceptar al otro. A veces uno tiene que bajar el moño. Porque cuando alguien nos ofende, sacamos toda la artillería. Pero no es así que tenemos que actuar. Si alguien te ofende, dile al Señor que te dolió, pero que no vas a crear un ambiente de resentimiento en tu corazón. Ve y habla con el que te ofendió. Así dice Jesús. Si cuando vas al altar sabes que alguien tiene algo contra ti, ve y habla con él o con ella. Y si te escuchó, has ganado a tu hermano. Qué poco se practica esto, pero vamos a tener que aprenderlo y practicarlo para que nadie esté desvinculado de la vida de cuerpo. Hermanos queridos, el llamado de Dios es a crecer. No nos quedemos como bebés, como jardín infantil. ¿Cómo está la iglesia?, nos pregunta el Señor. Bien, Señor, pero yo veo puros bebés, nos dice. Todavía se pelean, todavía tienen problemas. Qué lindo sería escuchar al Señor. Me gusta esta iglesia, es una iglesia de jóvenes. Los jóvenes también se equivocan, pero si lo reconocemos va a ser muy bueno, porque el Señor nos va a enseñar a crecer, a desarrollarnos. ¿Cómo se nota el crecimiento? En las actitudes, en la conducta. Amén. ¿Cómo te consideras tú en este momento? ¿Listo para servir al Señor? Cuando uno dice, hermano, ¿puedes asumir esta responsabilidad? Es que todavía no sé. ¿Puedes evangelizar? Es que no sé predicar. Lee Juan capítulo 4. Cuando te sientas que no sabes predicar, lee. Vas a ver una mujer que sin conocer bien a Jesús fue a anunciarlo a una ciudad. Dejémonos de aminorarnos cuando el Señor nos ha dado tantas cosas. Tenemos la capacidad de mostrarle a Cristo a otras personas. Amén. Yo he dicho aquí muchas veces, abre tu casa para que el reino de Dios sea conocido por otras personas. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? ¿Y qué ha pasado? Tu casa sigue vacía, sin tener gente para ganar. Yo creo que, ¿qué pasaría si un día domingo, en vez de venir al culto, fuéramos todos a evangelizar? Sería una locura, ¿no es cierto? Pero puede llegar ese día. De alguna manera tenemos que llegar a la gente. No podemos ser los mismos durante un año más. Yo los desafío a que en estos próximos días salgamos fuera de la puerta. Y el crecimiento que tengamos en el Señor va a ser lo que va a impactar a la gente que nos rodea. Yo creo que algo tiene que cambiar en nosotros. Amén. Esperamos tener un salón nuevo. Va a ser muy bueno porque allí podremos hacer muchas cosas. Pero la iglesia no consiste en eso. La iglesia no son las reuniones, la iglesia no son los salones, la iglesia no son actividades especiales, la iglesia es relación. Y esta relación es para ganar a otros, para que caminen con Cristo también. Amén. Yo oro al Señor para que tu corazón sea tocado y puedas avanzar mucho más. Qué lindo sería ver a varios hermanos viniendo y diciendo, saben, pastores, tengo un problema. Ya tengo 15 personas que se reúnen conmigo y no sé qué hacer.
Qué problema más lindo, ¿eh? Cómo me gustaría escuchar eso. Y va a ser así, porque tú te vas a proponer dar este paso. Yo estoy que corto la wincha ya, porque si no fuera porque tengo tantos viajes que hacer, les aseguro que mi casa se va a llenar lueguito, porque tengo una carga en mi corazón por la gente que se pierde y no puedo esperar. Tenemos que avanzar para la gloria de Dios. Demos gracias al Señor por esto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres el Señor de la iglesia. Tu llamado es a que crezcamos en ti para que te glorifiquemos en la tierra. Líbranos, Señor, de quedarnos estancados en el pasado, en las cosas que no tienen sentido. Líbranos, Señor, de las trivialidades, de aquello que no tiene contenido. Señor, queremos avanzar en ti, queremos crecer como iglesia, queremos ser el cuerpo de Cristo que avance en la tierra, el cuerpo de Cristo que tiene el poder para salvar a la gente, que tiene el poder para sanar, para hacer milagros, para echar fuera demonios. Señor, estamos en la tierra porque tú nos pusiste en la tierra, para la gloria de tu santo nombre. A ti damos la gloria y la honra en esta mañana. Señor, gracias por cada una de las familias representadas aquí. Gracias por cada joven, por cada niño, por cada adulto. Cada uno es importante para ti, Señor. Por eso en esta hora queremos darte a ti toda la honra y el reconocimiento. Cabeza de la iglesia, Señor de señores, Rey de reyes, a ti sea toda la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos avanzar en ti, Señor. Queremos crecer en ti, en la gracia, en el poder de tu Espíritu. Señor, levanta hombres y mujeres de valor en nuestro medio. Que ninguno tenga miedo ni temor de lo que pueda pasar en los días futuros, sino que estemos prontos para proclamar tu nombre, para poner tu nombre en alto en esta ciudad. Toda oportunidad que tengamos, Señor, que podamos aprovecharla para proclamarte a ti. Gracias, gracias Dios, gracias Espíritu Santo, gracias Señor Jesucristo por darnos la vida y concedernos el sustento cada día. Bendito sea tu nombre para siempre. A ti sea el honor, la gloria y el reconocimiento por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito seas. Tú eres mi hermano y mi hermana, tomados de la mano, juntos caminaremos hasta que nos venga. No hay niebla que nos venza, si juntos